Según informan desde Italia, el Real Madrid está dispuesto a hacerse con los servicios de Rafael Leao. En este video te vamos a hablar de la oferta, de la cláusula que tiene el futbolista y analizamos un poco su situación, teniendo en cuenta que el Real Madrid está siguiendo otros delanteros. Según informan desde Italia, Rafael Leao es el próximo objetivo del Real Madrid para reforzar su delantera. Hay que tener en cuenta que el Real Madrid está trabajando en su mercado de fichajes antes del comienzo del mismo. Ya tiene cerrado a Antonio Rüdiger para reforzar la defensa. Se habla del nombre de Tchouaméni para el mediocampo, teniendo en cuenta que ya hay un acuerdo con el futbolista. Solo falta negociar la operación con el Mónaco, que está pidiendo 80 millones de euros por él, pero todo parece estar bien encaminado, según informan diarios franceses y españoles. Y falta una pieza para el ataque, falta un atacante más, ese que pueda ocupar el rol que iba a ocupar en cierto punto Kylian Mbappé y el propio Erling Braut Haaland cuando ambos sonaron para la entidad merengue. Y el nombre apuntado, según informan desde Italia, es Rafael Leao, el actual MVP de la Serie A, uno de los jugadores más determinantes del Milan, campeón de la Serie A después de casi una década, o más de una década mejor dicho, y ahora parece ser la opción principal de Florentino Pérez. Hay que tener en cuenta que la información la publicó la Gaceta dello Sport, informando que el Real Madrid está preparando o tiene listo 120 millones de euros para hacerse con los servicios del portugués, pero el Milan tiene la intención de renovarle. Hay que tener en cuenta que la situación es bastante complicada, teniendo en cuenta que al final el Milan quiere crecer, tiene la intención de ser un proyecto competitivo a largo plazo y Leao es su principal estrella. También hay que tener en cuenta que el diario Marca también se hizo eco de la noticia, afirmando que en Italia confirman que el Real Madrid prepara 120 millones de euros para fichar a Leao, confirmando la fuente, la Gaceta dello Sport, que estaría el Madrid, el conjunto merengue, dispuesto a poner 120 millones de euros sobre la mesa por el delantero. El problema principal de la operación, como lo informa el diario Marca en su directo, es que el crack portugués tiene una cláusula de rescisión de 150 millones de euros con el Milan, y el conjunto rosonero no tiene intenciones de venderlo por debajo de ese precio. El contexto es que el Milan, a su vez, quiere renovarle, porque hay que tener en cuenta que Leao termina contrato en verano de 2024, es decir, le queda esta temporada que viene y la próxima, y el Milan quiere por lo menos brindarle para que sea un jugador, entre comillas, franquicia, es decir, un jugador que se pueda quedar mucho tiempo en el club, que pueda ser la pieza principal del mismo, teniendo en cuenta la gran evolución que ha tenido esta temporada. Porque si nos vamos a sus cifras, nos vamos a dar cuenta que Leao, esta campaña ha evolucionado de manera impresionante. Primero, hay que tener en cuenta que Leao se convirtió en el jugador que más goles produjo del Milan esta temporada. Esta temporada en general fue la estrella del equipo. Ya confirmamos 14 goles, 2 asistencias en 42 partidos. En la Serie A, 11 goles, 10 asistencias en 34 encuentros. Un futbolista determinante, diferencial, que sobre todo en el último tramo de la temporada fue el más desequilibrante de toda la Serie A junto a Lautaro Martínez por su parte en el Inter de Milán. Un futbolista que le dio mucho regate, mucha velocidad, mucho desequilibrio al Milan en el último tramo y lo ayudó a cerrar de manera prácticamente perfecta ese último tramo y poder superar al Inter en la tabla para coronarse campeón de Italia después de mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que el Milan fichó a Leao en la temporada o en verano de 2019 por 29.5 millones de euros, casi 30 millones de euros más variables. Supuestamente estaría fijado en unos 50 su precio de mercado, pero todos sabemos que su irrupción, su edad y esta gran temporada que ha tenido lo pone a un escalón superior en cuanto a nivel económico. El Milan no estaría muy interesado en venderle, el Madrid sí que lo tiene como principal objetivo, pero a diferencia de Mbappé, yo creo que Leao sí aportaría un par de problemas dentro de la organización ofensiva del Real Madrid. Dos principales. Leao es un futbolista que te puede jugar tanto de 9 como de extremo izquierdo, ¿no? Esta temporada ha destacado jugando siempre por extremo izquierdo en el 4-2-3-1 de Pioli. Por izquierda aparece Vinicius Junior. No sé si Rafael Leao ya está por un nivel por encima de Vinicius para apostar o para gastar 120 millones de euros por él, para colocarlo en ese costado y poner a Vinicius en la otra banda donde no ha rendido muy bien, teniendo en cuenta que Vinicius por derecha no es ese futbolista diferencial que todos podemos esperar en comparación a lo que hace por izquierda. Por otro lado, Leao también puede jugar de 9, pero gastar 120 millones de euros por un futbolista que va a ser suplente de Karim Benzema me parece un error muy puntual. Habría que ver si el Madrid, dentro de la incorporación de Leao, busca cambiar un poco el sistema, apostar por una doble punta, posiblemente con Vinicius por izquierda, poner a Valverde para que haga esos movimientos constantes que hace cuando es extremo derecho para formar un mediocampo de 3, jugando una doble punta con Leao Benzema. Habría que ver un poco cómo se plantea eso, pero por lo menos a nivel posicional, Leao no terminan de encajar muy bien en el Real Madrid, teniendo en cuenta esto que ya mencionamos. Florentino Pérez quiere traer una estrella, quiere incorporar un futbolista de primer nivel. Ya se le fue la gran promesa de la Bundesliga, que es Haaland, y se terminó yendo del Manchester City. Renovó
la gran joven estrella de la liga francesa, que es Kylian Mbappé, y ahora se ha fijado en la Serie A, teniendo en cuenta que para fichar un jugador de la Premier estos precios estarían mucho más elevados, teniendo en cuenta que no existen las cláusulas de rescisión de manera tan puntual, y a su vez los equipos grandes de Inglaterra venden a sus futbolistas por precios muy altos. Solamente hay que tener en cuenta que lo que pagó el Real Madrid por Eden Hazard cuando solamente le quedaba un año de contrato sin ser un futbolista joven. Al final la operación parece ser muy complicada, el mismo Milan no está en intenciones de vender a su principal estrella, y a partir de ahí se plantean ciertas dudas. ¿Qué puede hacer Florentino Pérez? 150 millones por Leao me parecería algo totalmente exagerado, teniendo en cuenta que al final Haaland, entre comillas, por operación te costaba menos, sí que tenía una cláusula, así que después si metemos las primas nos damos cuenta que el fichaje era mucho más alto, pero también hay que tener en cuenta que estos 150 millones o 120 millones que le pagarías solo le dirías al Milan. Habría que ver cuánto le pagarías a Leao en cuanto a primas y contratos, teniendo en cuenta que ahí, a diferencia de Mbappé y de Haaland, Leao tendría un contrato mucho más bajo porque es un futbolista mucho menos consagrado, que apenas esta temporada con el Milan no le fue muy bien en la UEFA Champions League, solamente anotó un gol y dio una asistencia en 4 partidos, sin ser tampoco un titular fijo en ese momento de la temporada. Habría que ver si el Milan estaría dispuesto a bajar sus pretensiones, si Leao se planta con la intención de irse al Real Madrid. Yo creo que la situación, hasta que por lo menos Leao pueda proclamarse, es bastante complicada, teniendo en cuenta que no tendría intenciones de irse del Real Madrid la próxima temporada. El plan de Florentino Pérez es poder tener un ataque joven de larga duración con una proyección importante. Leao, yo creo que por condiciones en unas 5 o 6 temporadas podría estar posiblemente en la terna de un Balón de Oro si mantiene esta progresión. Al final sí que creo que está un par de escalones por debajo de Mbappé y de Haaland, pero creo que por lo demostrado esta temporada es un futbolista de primer nivel que en el Milan ha demostrado ser una pieza fundamental, tomando la batuta ofensiva del equipo, pese a jugar como extremo izquierdo, teniendo en cuenta que Zlatan se ha lesionado bastante, Giroud en varias ocasiones fue un suplente. También vemos en varios contextos como Brahim Díaz ha perdido totalmente la importancia dentro del club. Mejor dicho, al final de la temporada el Milan apuesta por Krunic como mediocampista ofensivo en el 4-2-3-1 y es Leao el que marca la diferencia por izquierda cuando la banda derecha es donde el Milan menos nivel ha mostrado, teniendo en cuenta que los perfiles no son tan altos en comparación al portugués. Yo creo que al final el Madrid, si tiene la intención de fichar a Leao, puede ser que este sea el momento puntual, porque si renueva con el Milan es prácticamente imposible sacarlo en el corto plazo y al mismo tiempo parece muy complicado poder sacarlo por el precio que exige el Milan. 150 millones es muy complicado, es decir, se convierte en una oportunidad en este momento, pero su precio sigue siendo muy elevado, por lo que más allá de la información que ha planteado la Gaceta del Sport, yo creo que es muy complicado que el Real Madrid pueda hacerse con los servicios de Rafael Leao en este momento. Sí que hay otras estrellas en la mira, sí que el precio puede ser parecido, pero hay que tener en cuenta que Mohamed Salah ha confirmado hoy que va a quedarse en el Liverpool independientemente de que renueve o no. Es decir, o Salah renueva su contrato o Salah se va gratis en 2023. Habría que ver si el Madrid podría esperar una temporada más para la incorporación de Salah al equipo. Sadio Mané a su vez dijo que hablaría de su futuro después de la final de la UEFA Champions League. Entonces es otra opción que se te puede abrir, pero yo creo que Mané posiblemente a nivel de producción no esté al nivel de Salah y posiblemente por edad no tenga el tiempo o la duración en el tiempo a este nivel importante cuando llega al Madrid en comparación a Leao. Después hay otras opciones, Harry Kane, que parece que se quiere quedar en el Tottenham después de clasificar a Champions y de que le prometieron a Conte fichajes y el italiano parece que se va a quedar. Darwin Núñez sigue siendo la opción de mercado para varios grandes. El Madrid estaría preparando una oferta también. También se habla del Atlético de Madrid, se habla del Bayern Múnich y se termina de ir Lewandowski al Barcelona. Las opciones son bastante complicadas. Hay que tener en cuenta que para fichar un gran futbolista vas a tener que hacer una inversión muy alta y el Real Madrid está en un momento de mercado bastante complicado. Porque hay que tener en cuenta que después del no de Mbappé, el Madrid tiene dinero para invertir y eso lo saben la mayoría de los grandes. Entonces le van a vender mucho más caro teniendo en cuenta que el gran fichaje ofensivo viene a ocupar el lugar de Mbappé. Es decir, el Real Madrid no va a tener una situación sencilla a la hora de negociar por ninguna estrella y no sabemos si va a apostar por un jugador menos consagrado, porque también se menciona el nombre de Anthony. El problema de Anthony es que tiene prácticamente la misma edad de Rodrigo y a partir de ahí estarías tapando la progresión de uno de los dos y posiblemente si haces una inversión muy alta por Anthony, sea él el titular y Rodrigo siga siendo su suplente. Entonces sería una competición por dos jugadores prácticamente de la misma edad y a ver quién rinde mejor y posiblemente no termine saliendo del 11. Yo creo que al final Leao, si es una pieza interesante, ahora lo queremos leer en comentarios, ¿ustedes harían una inversión de este nivel, 120, 150 millones de euros por Leao? ¿Ustedes creen que Rafael Leao es la pieza
que podría necesitar el Real Madrid para dar el salto de calidad? ¿O piensan que hay otro nombre, otro jugador ofensivo que podría llegar al conjunto merengue para formar un ataque de primer nivel junto a Vinicius Junior y Karim Benzema?